Buen día, gente, feliz lunes, buen comienzo de semana para todos. Estamos después de unas elecciones de La Pampa, Salta, San Juan, y al parecer tenemos un país recontra peronista, y el peronismo es con el partido en el cual Argentina se va a enfocar, se va a dirigir, y vamos a triunfar o morir con el peronismo. Ese análisis se podría hacer si hacemos un análisis en el cual tengamos un análisis cerrado respecto de la situación actual, y se podría decir que es correcto sacar esa deducción, puesto que si nos vamos a los datos, los cuales nunca nos tenemos que alejar, puesto que son nuestros mejores amigos para combatir la subjetividad y traer un poco de objetividad en nuestro mundo tan emocional y sensible que vivimos. Porque las elecciones de este fin de semana ganó en Salta, La Pampa y Tierra del Fuego el peronismo. Alberto Fernández, Eduardo de Guado y un par más de la Casa Rosada llamaron para adjudicarse ese triunfo al peronismo, para dar un aire al gobierno y para que de alguna manera ellos se sientan parte de ese triunfo. Que el triunfo en las provincias peronistas es consecuencia de la gestión nacional. Algo que apela al gobierno para que se lo asocie de esa forma, cuando no creo que sea el caso. Tenemos a muchos gobernadores que van por la reelección, y si ese gobierno, el cual es reelegido, tiene una buena imagen, generalmente lo que sucede es que sea reelecto. Digamos que a grandes rasgos, cuando uno se presenta a una candidatura electoral, ya sea para gobernador, presidente, se trata de hacer un plan a largo plazo, que la gestión de esa gobernación, de esa presidencia, sea de 8 años. Entonces la estrategia que se está presentando en el oficialismo es tratar de desprenderse lo más posible de las presidenciales. Así como Kicillof anunció que una de las cuestiones más probables que haga la provincia de Buenos Aires sea que por ley participe dentro de las PASO, pero la elección a gobernador no se va a hacer conjuntamente con las del presidente. Esto es también para reivindicar y darle cierta imagen positiva al oficialismo y demostrar que, si bien estamos mal, hay inflación, hay debacle económica y política, el pueblo en las provincias por alguna razón sigue apostando al peronismo, y de esa forma le da ese aire fresco a la gestión de Alberto Fernández para decir, bien, si bien yo me voy a bajar, lo que queda, que es el partido, que es la gestión, que es el colectivo, puede continuar sin mí, ya que mi gestión está respaldada por las provincias en las cuales se votó el peronismo. Ahora, si ampliamos un poco más el diagnóstico, podemos ver que, por ejemplo, que tenemos a gobernadores, como Luis Sáenz de Salta, que no están asociados a la Casa Rosada, que tienen un partido pluripartidal, no sé si existe esa palabra, en el cual tenemos a un referente más independiente y libre de lo que es la gestión del kirchnerismo, de la cámpora. Digamos que Salta tiene su propio partido político formado de muchos otros grupos, y el único que se relacionaría más con la gestión actual sería Sáenz, pero Sáenz se relacionaría directamente con Massa, puesto que fue su fórmula de vicepresidente en las últimas elecciones. Luego tenemos a San Juan, que se ganaron todos los municipios menos el más importante, que es el de la capital, que ganó la oposición. Luego tenemos Tierra del Fuego, en el cual arrasó con el 50%, y sorpresivamente el segundo puesto fue para los votos en blanco. Y por último, en La Pampa es donde va a ir hoy el presidente. ¿Qué aventuras desopilantes nos depara Alberto Fernández en su discurso en La Pampa? Para alegarse, obviamente, que ese triunfo no es solo de los gobernadores, sino también, obviamente, un poco para comer de ese triunfo el presidente y la próxima gestión o fórmula que presente el Partido Justicialista. O para resumir, se podría decir que si queremos tener una visión cerrada, se puede decir que en las provincias se elige el peronismo sigue siendo un frente amplio, sigue siendo un frente que apoya al pueblo, pero me parece que esa interpretación es sesgada, porque cuando estamos hablando, vuelvo a repetir, de gobiernos en los cuales se reelige a un candidato y ese candidato ya de por sí tiene buena imagen, es muy difícil que se vote un opositor cuando ese gobernador ya tiene una cierta imagen y está moviendo esa gestión a largo plazo de 8 años, que generalmente es lo que se plantea hoy en día
cuando se va a un puesto ejecutivo tan importante. Más allá de eso, solamente los gobernadores que están aliados de forma directa y vertical con la gestión actual de la nación, se podría decir que es solamente el gobierno de La Pampa, puesto que Tierra del Fuego y Salta tienen gobernadores un poco más independientes de lo que es esa gran estructura del Frente de Todos o del mismo peronismo. Por lo tanto, para los gorilas se podría decir que hay esperanza. Para los que no les importa la política, que es muy importante también, que no importe la política, porque lo importante de un pueblo es que cada individuo pueda ocuparse en su propia vida y construir su camino, sin que haya un Estado opresor que venga a robarte tu dinero y estés pensando cómo carajo poder mantener el valor de ese curso forzoso que te da el Estado llamado peso y se te derrite como agua el valor de tu propio trabajo. Y esa locura que nos somete la política en Argentina, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de guerra, como puede haber sufrido Alemania con la hiperinflación, Argentina la viene sufriendo por sus propios políticos. Lamentablemente, con una visión de la teoría económica errónea del valor trabajo, con una visión de un Estado intervencionista erróneo, que consideramos que es la solución cuando ya espero que con esta crisis nos demos cuenta que el Estado nunca es la solución, sino es el perjuicio, es el problema, es la solución supuestamente rápida, pero que a largo plazo trae consecuencias terribles como la que estamos sufriendo, porque la política no se puede financiar a través del robo de los impuestos y aumentando los impuestos cuando lo único que hace es empobrecer a todo el pueblo por igual. Que el pescado gratis que te dan hoy representa hambre para mañana. Empezamos con las noticias de Infobae. Debutan las nuevas medidas para mantener el dólar bajo. Ayer se presentó el libro El fin de la inflación, el último libro de Javier Milei, que nos habla directamente de esto y que presenta en mesa este problema de los bancos centrales, en el cual nos dice que un banco central siempre va a funcionar mal porque nunca va a saber cuál es la proyección exacta que necesita emitir el Banco Central según las necesidades de la gente. Entonces, cualquier banco central va a funcionar mal de por sí. Tenemos una escala de que el mejor banco central que funcione va a funcionar mal. Y el peor banco central que funcione va a funcionar nefastamente, terriblemente mal. Y lo que se presenta es eso, que cómo el Estado manipula las tasas de intereses para crear cierta animosidad en la gente de mantener el peso y no escapar a otra moneda, instando todavía teniendo un cepo. Puesto que si la Argentina levantara el cepo, la huida, la corrida que se va a hacer de la gente es irse a una moneda que respalde su valor. Entonces nos trae la pregunta que dice Milei, que no es ¿por qué hay que dolarizar? Que hay que recambiar la pregunta, que es ¿para qué queremos mantener el peso? Que es una moneda que se viene devaluando, inflacionando y se le sacó 13 ceros hasta este momento. ¿Para qué mantener un banco central supuestamente independiente cuando esa independencia nunca se dio? ¿Qué es lo que va a asegurar una ley nueva para independizar una institución como el Banco Central cuando ya es independiente? Un banco central que siempre fue más que todo un subordinado de la política de turno. Milei, en la Feria del Libro, no es posible cambiar con los delincuentes del Frente de Chorros ni con los Juntos por el Cambio. El precandidato libertario llenó la sala más grande del Premio de Feria del Libro para la presentación El fin de la inflación. Pero antes quiero mostrarle, este es un fenómeno increíble. Esto no es una cancha de fútbol. Esto no es la plaza en el parque donde nos juntamos y empezamos a saltar todos juntos. Esto es la Feria del Libro. Cuando sucedió esto tenemos acá un placer que me hayas acompañado, José Novarecio, gran profesional y amigo. Entonces Novarecio entrevistó a José Luis Pert en la Feria del Libro, en una sala mucho más vacía y chica de la que estaba Milei. Podemos decir que José Luis es víctima de su propio accionar, es víctima de sus propias decisiones nefastas en la forma política, es víctima de querer vitorear liberalismo y hacer todo lo contrario al respecto. ¿Y por qué es interesante esto? Porque de acá nos vamos cómo Novarecio va a cuestionar y Milei le va a responder y le va a empezar a tirar todos los proyectos que él tiene en su gobierno.
Ahora quiero saber desde qué lugar plantea la inquietud. ¿Es sistema o no es sistema? Lo pregunto con todas las letras. Javier Milei lo que propone, ¿se va a bancar el sistema republicano? Porque digo, es presidente, hagamos una hipótesis de laboratorio, es presidente. Propone, no te digo la derogación del Banco Central, porque ahora lo estoy escuchando que es una medida de tercera generación, no primera. Claro. Propone la reducción del impuesto a los ingresos. Ahí se sumó Javier. Está en la primera generación, pero Victoria tiene una Villarroel me dijo la secuencialidad. tercera, pero es tu compañera de fórmula, Victoria, ¿verdad? Eso todavía no lo voy a decir hoy. Bueno, es la... Bueno, algo que están diciendo los medios es que ya la pusieron a Victoria Villarroel como vicepresidente. Anoche dijo que él no lo anunció. O sea que todavía estamos en la incógnita de quién es esa vicepresidenta. Te propongo que revises, es más, lo acabo de decir recién, primera generación es... Fíjense esto, prepárense para la catarata de propuestas que tiene Milei. Y compárenlo con los otros candidatos. Forma del Estado que implica baja del gasto público, baja de impuestos, desregulación, flexibilización del mercado laboral hacia adelante yendo a un sistema de seguro de desempleo. Me quedo ahí, sistema UOCRA. Apertura de la economía una vez que somos competitivos. Déjame que te hago una sola pregunta, Javier. Y en paralelo es la reforma monetaria y financiera que a la postre termina con la eliminación del Banco Central. No es una operación instantánea. Déjame que te haga una pregunta. Y no es una operación instantánea. O sea, todas esas medidas que va a tomar va a hacer que a la larga la función del Banco Central no va a tener sentido, porque al momento en que la Argentina libere la moneda, no existe el curso forzoso, nosotros decidamos qué moneda vamos a financiar nuestros negocios, o mejor dicho, sacarle toda la actividad al Banco Central, por lo cual el Banco Central va a pasar a ser un edificio vacío, sin funciones, por lo tanto, se cierra. Sistema UOCRA, te acabo de decir, bolsa de trabajo, horas que se van para que no haya despidos ni demás. Lo tenés que someter al Congreso. Primero vas a tener que negociar con la casta. A ver, sí, claro que las cosas van a ir al Congreso. No sale. ¿Qué haces? Digo, a ver, si no sale, o sea, voy a exponer a la casta frente a los daños que le causa a la sociedad. Los expones y no sale. Sigue la actual ley de contrato de trabajo. Bueno, entonces, digamos, seguirá. Lo que le está preguntando acá a Novarecio, para mí es totalmente lógico. Una de las cosas que más se le duda a Milei es decirle que no tiene estructura, que para ser presidente se necesita un partido gigante. El sistema argentino es un sistema verticalista, por lo cual el poder que tiene el presidente, si lo usa, es, digamos, amplio. Y si vemos que Javier Milei, como se puede analizar totalmente lo que están pasando en las provincias, en las cuales nos dice, ojo, acá se vota Milei, pero al parecer en las provincias que se vota peronismo va a tener una oposición más férrea, porque es el oficialismo. Y si va a subir a la presidencia un hombre como Javier Milei, en el cual su partido político es nuevo, en el cual no tiene gobernación en las provincias, no tiene mayoría, sino todo lo contrario, minoría en el Congreso, y dejando de lado el Poder Judicial, porque el Poder Judicial debe ser un organismo totalmente independiente, sin ningún tipo de relación con los otros dos poderes. Entonces nos dicen, bueno, ¿qué hacemos con Milei? O es un dictador, puesto que no puede conciliar con el Congreso, o lo derrocan porque evidentemente las medidas que quiere proponer no va a tener el apoyo de nadie. Y eso es lo que le pregunta Novarecio. Y Novarecio va más allá, dice, bueno, Milei asume y todo el Congreso, todos se van a poner en contra. Lo cual es, a ver, para practicar en teoría está bueno, pero no creo que refleje una realidad en el sentido de que el próximo gobierno que entre, el próximo presidente, va a recibir una Argentina totalmente demolida. No va a haber plata por ningún lado, la deuda nos va a ahogar. Y si no se soluciona, no se calma esto, la gente va a salir a la calle y no va a distinguir qué político es bueno o qué político es malo. Va a salir a la calle como el 2001 y va a decir que se vayan todos. Y en el que se vayan todos, se van a caer todos. Hasta los que tenían buena imagen. Porque cuando sale el pueblo a la calle a decir que se vayan todos, no dicen que se vayan todos pero que se quede Miguelito, que se quede Pepito. Y cuando la gente sale a la calle a decir que se vayan todos, lo único que pueden hacer los políticos es decir, vamos a conciliar, que de acá no queda ninguno. Y si encima esa oposición es en contra del único tipo que está presentando un proyecto de cómo solucionar el quilombo en el que estamos ahora, va a ser mucho más conciliador. Porque, repito, Milei puede gustar o no gustar,
pero de lo que te gusta de Milei o de lo que no te gusta de Milei viene acompañado con las propuestas que trae Milei. Y ese es el punto alto que tiene Milei. Que Milei es un candidato con propuestas y vos podés discutir las propuestas de Milei. Los otros candidatos hasta ahora no mostraron ningún tipo de propuestas. Entonces, si te gusta Bullrich es porque actuó bien como el Ministerio de Seguridad. Si te gusta Larreta es porque Larreta te parece simpático, porque viste las obras que estuvo en Capital Federal. Pero no por los proyectos. Y la Argentina está en una situación económica tan grave, estamos con tantas alarmas económicas y sociales, y consecuentemente políticas, que hace que el próximo presidente, el próximo que se encuentre administrando el país, trate de desactivar esta bomba, porque perdemos todos. Si se nos acaba la plata y se explota la bomba, el jueguito de la política de oposición, oficialismo, se le termina porque no va a haber nada. O sea que hasta para la propia casta política es conveniente que entre Milei, que le solucione el quilombo y después lo tilden como el gran problema que fue para la Argentina Milei. Es muy parecido, me pongo de pie, a lo que pasó con Carlos Saúl Menem en los 90. ¿Cómo puede ser que Menem haya ganado las últimas elecciones contra Kirchner, se bajó en el balotaje porque estaban todos en contra? Sorprendentemente, Alfonsín se unió con Néstor Kirchner y con Duhalde para ampliar más el bloque, y tenemos los radicales K y toda esa organización nefasta que se llama kirchnerismo. Y fíjense lo que pasó con Menem. Se le critica cosas que hizo bien. Porque si yo le voy a criticar a Menem, lo voy a criticar porque elevó el IVA al 21% y ningún político dice eso. Y se lo elevó por el efecto tequila, que iba a ser una medida transitoria. Y nadie te dice de que Menem elevó al 21% de IVA. ¿Y por qué es eso? Porque son impuestos. Y un político nunca va a atacar algo que va en contra de su plato de comida. El político necesita impuestos, necesita robarle al pueblo. A Menem, que está en el piso, que lo desfenestraron y tuvo que morir para ser reivindicado, no se le criticó, por ejemplo, el desfinanciamiento que hubo de las Fuerzas Armadas, porque empezó con Menem. Y esas son cosas que se van achicando las instituciones, como consecuencia del accionar político y de las dictaduras que tuvo la República Argentina, esas malditas dictaduras que lo único que hizo fue retrasar la maduración política que se tenía en el pueblo y de implementar un estatismo, un socialismo brutal a toda la Argentina. Y cuando digo esto tengo que decir también la parte de Perón, porque Perón es otra víctima similar en la cual muchos tildan a Perón del gran problema de la Argentina. Ahora, Perón, guste o no guste, es un mejoramiento de lo que venía proponiendo la Unión Cívica Radical. Por eso crece el peronismo, porque muchos radicales se pasan al peronismo, porque el Perón, en su doctrina peronista, dicho sea de paso, el único partido que tiene una doctrina que te dice qué hay que hacer, por lo tanto el peronismo te puede gustar o no gustar, pero por lo menos te dice qué es lo que es y a dónde se va, justicia social y todos los puntos que tiene la doctrina. Ahora, yo no puedo ser gorila y actuar en contra de Perón sin entender que todos los que vinieron después actuaron igual que Perón. Porque entonces estoy siendo injusto con Perón. Porque digo, el problema de Argentina fue Perón. ¿Y el que vino después? No, bueno, mirá, la Revolución Libertadora. 5 bombas en la Plaza de Mayo. Deroguemos esa constitución de un dictador, de un tirano, bla, bla, bla. Vamos a poner la misma constitución de antes, pero vamos a poner el 14 bis. ¿Y qué te dice el 14 bis? Sindicato, huelga, etc. Entonces, ¿de qué oposición me estás hablando? Porque si sos oposición, sacalo a Perón, que no te gusta. Ahí tenía encima el apoyo, la mayoría del apoyo del pueblo. Se lo proscribió a Perón. No se podía hablar de Perón. Y oh casualidad, 20 años después, vuelve y arrasa en las elecciones. Entonces no se puede ser tan chicato en tildar a una sola persona, a un solo acto, por todos los males del país. Porque si la oposición va a hacer lo mismo que este hombre que estamos exiliando, que se llama Perón, para hacer lo mismo pero sin Perón, es igual de delincuente. Si vos vas a criticar a Menem por la privatización de empresas quebradas, viejas y superpobladas que daban déficit, ya tenés que ser un alto delincuente.
porque sabés que eso lo está financiando con la pobreza del pueblo. Y como dije ayer, Menem es el único que no tiene busto presidencial en la Casa Rosada. Y lo tiene Kirchner, y lo tiene Alfonsín. A fin de cuentas, si vamos a criticar a un político por las cuestiones que hace y la oposición cuando llega al poder va a seguir haciendo lo mismo, estamos ante una hipocresía que como consecuencia la víctima va a ser el pueblo y no la política. Entonces, si, la pregunta es al revés, Luis. Si la gente me eligió... Sí, pero digamos, no te dio la suma del poder público. No te dio la suma, Dale, te Luis, dio el poder ejecutivo que tenés que negociar con el poder legislativo. Luis. No. Esto es muy gracioso porque después Luis Novarecio le va a decir, bueno, pero no, yo no te interrumpí nunca. Y acá lo está interrumpiendo, evidentemente. Sale, ¿qué haces? Luis, ¿me podés dejar de exponer? Sí. Hola Marco Antonio. Punto por Cambio sacó el 17% y los medios no dicen nada. Claro. Sí, hay un blindaje. A ver, cuando vemos las entrevistas de Majul con Milei, que lo interrumpe, lo presiona, le dice, entonces vos no sos liberal, le cuestiona. Lo cual, a ver, si vos me preguntás a mí, vamos por ese periodismo, que los destripen, pero a todos los políticos. Y después al día siguiente Majul está con Vidal y le dice, bueno, que esto yo te recomiendo que vos deberías. O el mismo Larreta, que le hacen preguntas así suaves, le dicen plan integral, no le cuestionen, bueno, ¿qué es el plan integral? ¿Qué hay que hacer? O le dice, ¿usted cómo combate la inflación? No, primero tenemos que ver cuánto llega la inflación. Bueno, perfecto. Le dicen, llega igual que ahora, ¿qué hace? O llega el doble que ahora, ¿qué hace? Y listo. Ahora no. Con la sola respuesta de Larreta diciéndole, no, tenemos que ver cómo llegamos, cuánto llega la inflación para empezar a combatirla. Bueno, entonces, siguiente pregunta. Bueno, gracias. Primer punto. La pregunta esencial es, ¿por qué si yo recibo el respaldo de las urnas, el respaldo de la gente, por qué la corporación política se va a poner en contra de las reformas que yo propongo, ¿sí? Cuando son reformas avaladas por la evidencia empírica, son avaladas por los sindicatos, son avaladas por los empresarios? Bien, acá lo que está diciendo Milei es, está perfecto que nos planteemos que el día de mañana llega Milei solo, sin compañeros, sin provincia que lo apoye, sin política, sin legislatura, sin senadores, sin diputados. Y evidentemente está combatiendo a la casta y esa casta, como defensa, de decir, flaco, a vos no te apruebo nada, ahogate solo, morite. Pero Milei, en ese mismo planteo que le hacen a varios, le dice, ¿por qué me van a hacer ese planteo si saben que el país está destruido y yo las propuestas que traigo es en favor de que el pueblo mejore y esté en una mejor situación económica? Entonces, lo que dice Milei es, yo los expongo a través del referéndum. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? Es decir, a ver, la pregunta es... Acá Novarecio le dice, no. Puesto que, recordemos que Novarecio viene de entrevistarlo a José Luis Per, el cual José Luis Per es más de la política, del negocio, del pacto, del acuerdo. Al revés, o sea, ¿o por qué las podría hacer Juntos por el Cambio? ¿O acaso Juntos por el Cambio tiene una vocación de bloqueo similar o peor que la del kirchnerismo por el solo hecho de que ven en jaque sus carguitos que creían ganados? O que ya, digamos, repartieron cosas y parece que ahora no tienen el poder. ¿Será eso entonces lo que los tiene tan nerviosos? ¿Y te trae esta pregunta, Luis? ¿Puedo responderte? Sí, claro, obvio. La elección del sistema republicano argentino te da la presidencia y te da una cantidad de diputados y senadores que proporcionalmente vos obtengas y que se van renovando por mitades o tercios según sea la Cámara de Diputados o el Senado. Todo indica que el presidente, si sos vos, no va a tener mayorías en ambas cámaras. Por lo cual, digamos, a ver, el sistema, pero vos qué estás proponiendo, entonces que todo el que gobierna sea un totalitario. ¿Vos estás proponiendo una solución de que todo el que tiene que gobernar sea un totalitario? ¿O proponés exterminar una tercera alternativa porque no te gusta? No, es al contrario que te pregunto. Yo te digo, para que no sea un gobierno total... Acá es punto para Milei. Acá lo que dice Novarecio, siguiendo la misma lógica, diciendo, llegás solo, no hay nadie. Y Novarecio lo reduce a dos opciones. Te dice, o pactás con la casta, o sos un tirano. Y nada más. Entonces acá Milei le abre la cancha y decirle, ¿por qué no puede haber una tercera opción? No necesito pactar con la casta cuando yo lo que propongo, ya está de acuerdo el pueblo con lo que yo propongo. Y esa es la tercera opción que dice Milei. Que las reformas que él plantea, si va a tener el apoyo del pueblo, como lo es la inflación, porque él también lo que dice es, desde el día 1 Milei está hablando en contra de la inflación y cómo la inflación va a ir creciendo en este país. Si el pueblo lo elige a Milei,
No va a esperar que Milei no combata la inflación. No va a esperar que Milei diga, bueno, vamos a hacer un pacto bilateral con el Congo. No. El pueblo va a esperar que Milei ataque la inflación. Y si el pueblo va a esperar que Milei ataque la inflación, Milei lo va a hacer con las propuestas que ya viene diciendo hace muchísimos años. Y es más, sacó 2 libros de cómo hacerlo. 2 libros de los últimos libros, El Camino Libertario y ahora El Fin de la Inflación, que lo explica específicamente. Entonces, ¿por qué la política, la casta, se va a oponer a eso cuando sabe que tiene todo el apoyo del pueblo? Sería una casta nefasta y promulgando su propia extinción si encima deciden combatir a Milei en ese ámbito que sabe que tiene el apoyo de todo el pueblo. Libertario deben negociar en las cámaras. Pero ergo, vos de tenés que vuelta, yo negociar voy con a lo que has llevar los denominado proyectos. casta. No yo sale. voy a llevar los proyectos. Lo que pasa es que vos estás planteando que todo el mundo, cada una cosa que yo proponga, la va a bloquear. Es decir, entonces, digamos, lo que yo voy a hacer, a diferencia de Juntos por el Cargo, que negocia todo el tiempo con el Frente de Chorros en contra de los argentinos, yo lo que voy a hacer, los voy a exponer. Yo voy a dejar bien claro. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi caso y Juntos por el Cargo? ¿Sabes qué? Que yo sí tengo programa, que la gente sabe lo que yo estoy proponiendo. Y si me elige es porque la sociedad hizo un clic fenomenal hacia las ideas de la libertad. Entonces, sí. Porque vos lo que me estás planteando además es profundamente violento, Luis. Es profundamente violento, porque vos lo que me estás diciendo de manera extremadamente violenta es, te voy a hablar. Y acá se calienta, Milei. Que acá se aconsejaría que Milei tome la postura que tomó con Majul. O sea, estate a la defensa, pibe. No pases al ataque. Estate a la defensa que ya, defendiéndote, ya los destruís. El tema es que si pasás al ataque, sos una bomba de destrucción masiva. O sea... Bloquear, te voy a bloquear, No, te va a bloquear Javier, te va a bloquear el otro. no, Javier, según lo que me está diciendo, el que es que el está sistema, haciendo- el que está digamos, haciendo- o sea, tiene te una lo digo profunda amorosamente, violencia Javier. hacia... Te lo digo amorosamente, esa es buenísima. O sea, imagínense que ustedes, no sé, o son padres de familia, o tienen un padre, una madre, o tu mejor amigo, y ustedes dicen, quiero ser youtuber. Y te dicen, mirá, te lo digo con todo el amor del mundo, pero se te van a bloquear todas las puertas, no te va a seguir nadie. Todos te van a rechazar, no vas a poder hacer nada, pero te lo digo con todo el amor del mundo. O sea, proyectar un apocalipsis es la forma en que vos amás a tus seres más queridos. Entonces ya sabes, cuando venga tu mejor amigo a decirte qué va a hacer, lo que vos le tenés que plantear son las peores circunstancias, pero con todo el amor del mundo. El Yo lo digo outsider. amorosamente, el que está haciendo en este momento violento, no dejándome plantear una hipótesis sobre. Yo te digo, cualquier ley o cualquier proyecto que ¿Y para qué vos sea... y en qué parte yo dije que no voy al Déjame Congreso? terminar una frase. Vos tampoco me dejaste terminar antes, así No, que digamos, Javier, empezaste estás vos, Luis. Dale, bueno. Hay punto para mí, ¿eh? Si retrocedemos, que no lo voy a hacer ahora porque vaya mucho tiempo y no vamos a perder la entrevista, veríamos que el que empezó a interrumpir fue Novares. Listo. Lo que yo quería plantearte es, ¿qué pasa con una objeción institucional a un proyecto tuyo que para vos es central y que no sale del Congreso? ¿Cómo lo No resolvés? importa, sigo adelante. A ver, te lo planteo ¿Cómo? más fácil. Te lo ¿Cómo? planteo más fácil. Yo llamo entonces a un referéndum. ¿Sabes por qué un referéndum? Porque es vinculante. Entonces, lo primero que tendría que explicar Tenés el que Congreso, pasar por si el no lo Congreso, saca. al referéndum, Javier. Y ves, ahora me estás interrumpiendo vos. Pero te estoy ¿Me dejás que haciendo una termine, Luis? postilla. Me estás interrumpiendo vos, ¿te Ok. das cuenta? No diga que te interrumpo. Bueno, entonces, si no sale, digamos, el referéndum, tendrán que explicarles a los argentinos por qué no quieren tener su opinión. Si sale el referéndum y los argentinos lo aprueban, tendrían que explicar por qué no lo dejarían pasar, que ahí estarían complicados porque es vinculante. Pero supongamos que todo eso, ¿sí? No pasa. Acorde a como vos lo planteás, el bloqueo Acá viene infinito otra avanza propuesta y no me lo dejan hacer de aún en Milei. ese caso. En el ¿Sabes caso de qué? todo el Voy a bloqueo exacerbar de el ajuste todos. fiscal. Si hay algo que en lo que yo sí estoy comprometido es en terminar con la inflación. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Exacerbo el ajuste fiscal. No, yo no tengo problema. O sea, tengo plan A, plan B, plan C, plan D. O sea, a diferencia del chanta del plan integral, que nadie lo toca y lo protegen tanto, bueno, yo sí tengo plan para la alternativa A, B, C y D. Perfecto. Bueno, ya estamos terminando la hora. Le quería dedicar esta entrevista, me pareció muy, muy interesante.
de todo este fenómeno de Milei que se ve en la Feria del Libro, que se ve en los programas, que cada entrevista que uno ve de Milei es una máquina de propuestas. Es una cosa que uno con Milei, vuelvo a repetir, te puede gustar o no gustar, pero por lo menos sabes que Milei se destaca por tener propuestas. Y si tu preocupación es que Milei va a llegar solo, sin partido, sin estructura, sin el poder legislativo, bueno, también tiene una propuesta para responder. Y acá nadie puede hacer futurología. Con esto no digo que porque Milei tenga una propuesta va a salir todo color de rosas, porque vuelvo a repetir, la situación de la Argentina es extraordinaria. En una situación estable, un candidato como Javier Milei, el propio padrón electoral, no le estaría dando mucha bolilla, hubiera preferido algo más conservador, pero el arrastre, la emergencia, la inflación de Argentina hace que se tomen medidas contundentes. Y para medidas contundentes aparecen candidatos contundentes. Y Milei es un fenómeno que se está generando, que está creciendo y que, por lo menos a mi criterio, sabe cómo atacar el problema. Y yo creo que para la propia casta política le conviene que Milei crezca. Le conviene porque tenemos a un tipo, y ahí relaciono todo con lo que dije de Menem, una persona que no es de la política, que puede arreglar las cosas y que 8 años después, cuando tenga su gestión, lo tachen de nefasto y de a dónde lo llevó a la Argentina, habiéndola arreglado desde sus cimientos, como pasó con Carlos Saúl Menem. Y ya con esto terminamos por hoy. Que tengan un excelente comienzo de semana.